no tiene otra manera. Sí, Ahí tenemos está. que verlo así, tenemos que verlo, me había olvidado de grabar. Tenemos que verlo con este enfoque integral, la sexualidad como algo integral, y en este momento estamos viendo la genitalidad y la corporalidad. ¿Sí? Bueno, seguimos compartiendo. Decíamos entonces que el órgano externo, el pene, si lo vemos internamente, esto de externo e interno, en realidad es una división para su estudio, porque tenemos que conocer cómo está formado internamente también este órgano externo masculino. Entonces, tiene, ustedes lo ven aquí como si fuera un corte que se realiza, y ¿qué veríamos? Si hiciéramos ese corte, veríamos que tiene entonces cuerpos cavernosos, una estructura de cuerpos cavernosos, que son dos, y un cuerpo esponjoso, ¿sí? Que son los que el cuerpo esponjoso es el que rodea la uretra, y su parte final es más ancha y forma lo que se llama el glande, que es esta partecita superior, ¿sí? Cubierto por un repliegue que es el prepucio, ¿sí? Dicen habitualmente la pielcita. Vamos a usar términos así simples para entenderlo. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, profe. Bien. Sí, profe, se entiende. Ya lo han visto. Bueno, acá tenemos otra vez la estructura, entonces, órgano externo, pero vemos la estructura interna, y si se pudiera hacer un corte anatómico para poder estudiarlo, veríamos entonces que tenemos acá el cuerpo esponjoso que rodea la uretra, ¿ven? Y los dos cuerpos cavernosos, que aquí se vuelven a ver. Es un órgano muy sensible, muy irrigado, que es fundamental en la sexualidad y en la reproducción, ¿no? Aquí dice, se llama erección al estado en el que el pene se vuelve rígido y aumenta de tamaño, debido a que su tejido interno esponjoso se llena de sangre. Y el mecanismo primario que hace posible una erección es la dilatación de las arterias, o sea, hay toda una estimulación, después lo vamos a ver, una estimulación, un encuentro, una erotización, y ahí se produce un mecanismo por el cual físicamente las arterias se van a dilatar, las arterias que la veíamos en la otra diapositiva, y van a suministrar sangre al pene, las cuales permiten entonces el paso de sangre que queda en estos cuerpos, y el aumento del tamaño del pene y la rigidez del mismo, durante la relación, ¿no es cierto? O puede ser también una masturbación, ¿no? Bueno, esto es muy rápido, lo hemos ido muy rápido, la parte del aparato reproductor masculino. Podemos volver. Ahora, el femenino. Acá estamos viendo el interno. El externo en este Power, y no es casualidad, no está muy ilustrado. Yo quería mostrarles acá, ir a otro donde se ve mejor el aparato externo femenino. El interno tenemos, bueno, volvemos. La vagina, que es ese tubo, ¿sí? Tenemos el útero. El útero, que tiene su cuello, ¿sí? Y tenemos las trompas de las trompas de falopio, y tenemos los ovarios, ¿sí? Que no están unidos, pero cuando se produce la ovulación, estas trompas tienen allí unas fimbrias que van a atrapar al óvulo. Todos los meses se produce un óvulo, va a madurar y va a ser atrapado y va a viajar hasta la trompa, donde se va a encontrar allí, si se produjo un encuentro sexual y una cópula, va a haber allí el encuentro, porque los espermatozoides van a viajar por acá y se van a encontrar entonces en la trompa, y se va a producir ahí la unión de esos gametos que decíamos antes, esas dos células, el ovocito, el óvulo maduro y el espermatozoide, se van a unir y van a formar una nueva célula, ¿sí? Que se va a llamar cigoto o huevo. Bien. Bueno, acá está mostrando los ovarios, pero yo quería ir a la otra para mostrar los órganos externos femeninos primero. Entonces me voy a dejar de compartir y voy a ir a la otra.
Bueno, acá, ¿ven? ¿La ven a esta? No, ya no la ven. ¿Se ve? Ahora sí, profe. Ah, bueno, Ahí acá se tenemos compartir. entonces los órganos externos femeninos. ¿Sí? Dijimos, en el hombre está el pene, el escroto, que es la bolsita que contiene a los testículos. En la mujer, nosotros acá tenemos, el órgano externo es que es la vulva. Habitualmente, bueno, la vulva tiene dos labios, los labios externos, que son los que están primero, y luego labios menores, labios mayores y labios menores, ¿sí? Y vamos a tener el clítoris, que es, lo que vemos es la primera parte del clítoris. El clítoris es un órgano que hacia adentro es mucho mayor, ¿sí? También se va a poner erecto y se va a llenar de sangre durante el acto sexual, ¿sí? Y entonces, y tenemos el monte de Venus, que es habitualmente que está recubierto por todo este vello púbico, ¿sí? Y que protege, durante el acto sexual, protege a los órganos y a los genitales, ¿sí? O sea que las mujeres, o de las genitalidades femeninas, externo es la vulva, ¿sí? Acá tenemos el introito o orificio vaginal. O sea que muchas veces se confunde y se dice, el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina, sí, está bien eso, pero órgano externo tendríamos que decir, órgano externo el pene y escroto, y externo en la mujer la vulva, que muchas veces en el lenguaje coloquial se le dice es la concha. Eso es una forma de hacerlo analogía con un animal, que son los caracoles, pero en realidad se dice en el slang o en el lunfardo, se dice así, ¿no es cierto? Habitualmente. Pero esto es lo que es la vulva, ¿sí? Tiene tanto los labios mayores como los labios menores, el introito, o sea, la entrada de la vagina, que la vagina es hacia adentro, el clítoris y el meato urinario. El clítoris está arriba, el meato urinario está dentro de esa especie de barco, como pequeño barco que es la vulva. ¿Sí? Acá tenemos un poco resumen, ¿no? Entonces, tiene labios, la vulva tiene labios menores, labios mayores, los mayores son más externos, ¿sí? Se encuentran superpuestos y recubiertos de piel y vello. Y protegen a los orificios, lo que se llama vestíbulo o, digamos, de lo que es la propia vulva, ¿sí? Y los labios menores están más internos, con repliegues cutáneos, engloban, ahí está el órgano eréctil femenino o de las feminidades, es el clítoris, que también interviene en el placer. Prácticamente su función es esa, intervenir en el placer. ¿Sí? Bien. Acá se ve, si nosotros sacáramos la piel, podría hacer una presentación y se vería entonces cómo tenemos el meato urinario, tenemos acá arriba está el clítoris, y tenemos los plano, y acá tenemos también, pero que está vinculado con la vulva, está bajo el ano, pero no sería parte del aparato o de los genitales, ¿sí? Aunque algunos lo integran. Bueno, volviendo entonces al otro, dejo de compartir y volviendo al otro, que vamos a ver la parte interna. ¿Por acá se va entendiendo? Interno, Sí, se externo. entiende, profe. Entonces tiene que ser un resumen. Sí, profe, se va entendiendo bien. Pero después vamos a seguir, vamos a avanzar, vamos a ver ciclo menstrual, todo eso, y ahí vamos Acá, a... María, acá hay una pregunta en el chat que Sí. habla de que, dice, yo hasta hace poco tenía como que la orina salía de la vagina, entonces sale por el meato urinario. Bien. Exactamente, o sea, a diferencia del hombre, que digamos, el semen y la orina salen por mismo conducto, ¿sí? Que se llama uretra, en las mujeres son dos conductos distintos. Nosotros también tenemos uretra que está conectada, digamos, a la vejiga, hay más conexiones en el medio, ¿no? Pero como para decirlo así
rápidamente, y después tenemos el orificio de la vagina, que es por donde uno tiene relaciones sexuales. Son dos orificios distintos, ¿sí? Y por No sé si donde acá se menstrua, por ve, en ejemplo. este también se ve los órganos externos, se ve en un esquema, y lo que está diciendo Valeria. Entonces arriba hay como un botoncito, que ese es el clítoris, que ese es el erecto, el que participa en el placer, y abajo, dentro de la misma, del barquito este, que es como un barquito de la forma que tiene la vulva, ¿sí? Tenemos la uretra, el orificio uretral, que va a conectar con todo lo que es el aparato urinario. Y la vagina, el introito, la vagina en realidad, porque la vagina es un órgano que es como un tubo, ¿sí? Entonces los labios, ¿sí? Acá dice la vulva, el órgano externo femenino es la vulva, que es un conjunto de órganos genitales externos que tiene un vestíbulo, o sería como todo este barquito, cuyo fondo se abre la uretra y este introito de la vagina. Los labios que lo rodean, que son labios mayores y menores, tenemos el monte de Venus, el pubis, monte de Venus, ¿sí? Que es un órgano que es de blandas que lo protegen, ¿sí? Y bueno, y están bulbos vulvares, bulbos vulvares, se llaman bulbos vestibulares, y glándulas de Bartolini. Esas glándulas también están aquí. Bueno, acá vemos un poco más los órganos internos. El órgano interno, entonces teníamos ese orificio, la vulva, que nos conecta con este tubo que se llama vagina, que es un órgano que se puede estirar, aumentar de tamaño, y por ahí es el canal de parto, ¿sí? Pero en el encuentro sexual entre una mujer y un hombre, acá es donde va a ingresar el pene y va a depositar los espermatozoides, ¿sí? Si los espermatozoides luego avanzan por el cuello del útero o cervix, entran al útero y siguen avanzando hasta las trompas. Ahí van a permanecer y se va a producir ahí el encuentro con los óvulos que también van ahí. Ahí se produce la fecundación. Vamos a volver acá. En este, bueno, volvemos a ver otra imagen. Son todas imágenes que nos van a ir aclarando los órganos internos, ¿sí? Bueno, los ovarios, que son dos, son las gónadas femeninas, donde se van a producir, tenemos desde que nacemos y se van a ir madurando los óvulos, ovocitos y óvulos, ¿sí? Ahí también se secretan, esos óvulos también secretan estrógeno y progesterona, que son las dos hormonas más importantes las feminidades, ¿sí? No sé si querés agregar algo acá de esto, que es importante, ¿vale? Bueno, ahí seguimos. Bueno, tenemos las trompas de falopio, que son también dos, que son conductos musculares que conectan con los ovarios y el útero, y tienen una longitud de más o menos 10 centímetros. Y uno de los extremos se dilata y rodea el ovario, que es, se llama el infundíbulo. Son muchos términos. Vamos a lo más importante, queremos que sepan lo más importante. Internamente está cubierto de una mucosa, un tejido como la mucosa, como la que rodea, por ejemplo, la boca adentro, ¿no? Y se encuentran ahí cilios que ayudan a movilizar al ovocito, o sea, al óvulo que maduró, y luego cuando se junta con el gameto masculino, el cigoto, ¿no? El cigoto que se puede escribir con X o con C, que es ya la unión entre los dos gametos. Esta nueva célula, que es una célula ya diploide, que tiene la carga genética de los dos, ¿sí? Bien. Acá hablamos del útero, bueno, el útero acá lo describe, es un órgano muscular hueco en forma de pera que se apoya sobre la vejiga y por delante está el recto. Y está situado entre la vagina y las trompas de falopio, de arriba hacia abajo, ¿no? Y entonces lo importante es que el cuerpo tiene un cuerpo y un cuello, ¿sí? Y este útero o matriz, donde va a estar alojado, por ejemplo, un bebé, tiene tres, ahí les pregunta, tres capas, ¿sí? Una capa externa que se llama perimetrio, una capa interna que es el miometrio, mio
lo que diga mío quiere decir músculo. Está formado por tejido muscular, y una capa interna es el endometrio, que es una capa mucosa que lo tapiza, especializada, y que se renueva en cada ciclo menstrual. O sea, que hay ese endometrio, que no cae todo, pero hay una parte externa funcional, es la que va a caer si no se produjo una implantación de ese cigoto, de ese huevo. Entonces todos los meses va a caer esta capa, lo que llamamos la menstruación. La vimos. Acá está mostrando cómo está ubicada todos estos órganos en la pelvis. ¿Sí? Esto también ya la vimos. Bueno, y después tenemos las glándulas mamarias, que son también forman parte de la genitalidad femenina. ¿Sí? Bueno, estructura de los espermatozoides, estructura, ovogénesis, estructura del óvulo. Vamos a ver lo más importante. Bueno, después tenemos el ciclo femenino. En el ciclo femenino tenemos un ciclo uterino y un ciclo hormonal. Se producen simultáneamente. Por ahí lo podemos ver la próxima clase, pero ustedes para que vayan viendo. Tenemos acá una relación entre el ciclo, la fase que se va a producir en el ovario cuando van madurando el óvulo. Todos los meses hay un óvulo, un folículo, que es como que contiene el óvulo, se va madurando, y entonces produce, esa maduración elimina o secreta hormonas. ¿Sí? Y esas hormonas a su vez van a influir sobre la capa del miometrio y el endometrio, que es la capa que está cubriendo el útero internamente. Esto es que está relacionando entonces ese óvulo que está madurando, está la capa interna del útero, y cómo esas hormonas van siendo secretadas. Si nosotros vemos el ciclo ovárico, en todos los meses ya tenemos un ciclo por el cual una célula folicular, un ovocito, que va a convertirse en un óvulo, va a ser un folículo primario que va a madurar, a tener toda una etapa, y se va a producir la ovulación. ¿Sí? Ovulación, toda esa maduración, sale la ovulación, sale el óvulo sale del ovario y va a ir hacia las trompas. ¿Sí? Si no se produce la fecundación, eso va a ser eliminado con la menstruación. ¿Sí? Y el folículo es como un contenedor del óvulo que se produjo cuando el óvulo maduró, y que queda el folículo sin el óvulo, es un folículo que es el cuerpo amarillo, que también tiene una función para producir hormonas. ¿Sí? Acá tenemos durante una cópula un esquema, ¿no es cierto?, del encuentro, en donde tendríamos, este sería el pene que está ingresando, depositando acá los espermatozoides, tenemos el útero, esos espermatozoides van a avanzar hasta las trompas, y ahí en las trompas se van a encontrar, si es que se produjo la ovulación, con el óvulo, y se va a producir entonces la unión de ambos gametos. Luego esto avanza, esta unión, esta nueva célula que va madurando y se va dividiendo, avanza hasta, tiene distintas etapas, hasta que se va a implantar en el útero, y ahí va a comenzar a formarse lo que es el nuevo ser, una placenta y un embrión. Acá está mostrando la fecundación. Vamos a ver unas películas que lo muestran mejor, ¿no? Porque esto es muy esquemático. Entonces el proceso de fecundación, ¿cómo se va a producir? Entonces tenemos, del ovario salió el óvulo, ese óvulo se va a encontrar con el espermatozoide y se va a dividir, primero en 2, luego en 4, acá ya se forma un conjunto de células que se llama mórula, se va dividiendo hasta que se implanta en el útero.
Bueno, este muestra las interacciones hormonales. Las hormonas que producen, tanto las hormonas masculinas y femeninas que se producen, en realidad se llaman masculinas y femeninas porque hay más cantidad de unas y otras en el hombre y en la mujer, pero son hormonas humanas, ¿no? Tenemos una hormona folículo estimulante, FSH, que es desde la hipófisis, que gobierna a todo lo que es lo hormonal, va a estimular para que se produzca la ovulación, ¿sí? Y va a estimular, entonces por eso folículo. A los folículos que contienen a los óvulos los va a estimular, ¿sí? Y tenemos la hormona luteinizante, LH, que estimula la formación del cuerpo lúteo. Ese que cuando ya se produjo la ovulación, queda, se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿sí? Va a producir también otras hormonas. Si no hay fecundación, se inhiben los estrógenos y progesterona, estrógenos y progesterona inhiben a la FSH. Es muy complejo esto, pero para que ustedes tengan una noción mínima, y va a dejar de producirse la FSH. ¿Sí? Y luego esto vuelve en todos los meses, vuelve a ocurrir otra vez. Si hay fecundación, no se produce esa inhibición, y entonces ahí se va a implantar en la mucosa uterina este nuevo huevo que se formó, ¿no? Acá muestra algo de la fecundación. Bueno, la respuesta sexual. La respuesta sexual en el hombre muestra la excitación. Vamos a ver un videíto sobre esto que es más interesante porque lo muestra en acción. Pero esto es esquemáticamente. Produce las siguientes etapas: estimulación, excitación, donde se va a producir entonces la erección. Durante la erección va a haber la eyaculación, puede haber entonces lo que se llama orgasmo en el momento del placer y la eyaculación, y luego vuelve otra vez a una etapa donde ya no está excitado y se llama resolución. Que tenemos excitación, meseta durante el coito, orgasmo y resolución. La mujer son similares los órganos porque filogenéticamente se constituyen en forma similar, nada más que uno es más interno. La mujer se va a una excitación, que se va a excitar los órganos, toda la pelvis se va a llenar de sangre. Hay un momento de meseta donde se está produciendo el encuentro sexual y el placer y demás. Acá tenemos el clítoris actuando, el orgasmo, es como contracciones, placer, y luego otra vez hay una resolución, vuelve otra vez a estar como estaba antes de la excitación. Esto es muy rápido, muy resumido, me gustaría mostrarles una película sobre este tema que tenemos. Bueno, acá está el ciclo sexual femenino, que es lo que decíamos antes, los cambios inducidos por las hormonas, del hipotálamo, donde tenemos la hipófisis, la adenohipófisis, que la va a estimular a los ovarios. Acá hay como un esquema, ¿no? ¿Sí? El ciclo ovárico que decíamos, que son todos los cambios que experimenta los ovarios, el crecimiento. Ahí tenemos 50 folículos primarios que van a ir madurando, y luego el folículo maduro preovulatorio o folículo de Gras, donde va a salir allí el óvulo maduro. Volvemos acá con todo el folículo, ahí madura, folículo de Graf, se produce la ovulación, y luego cuando salió el óvulo, queda un cuerpo lúteo. Y vuelve otra vez la generación, y vuelve otra vez a este ciclo. Bien, bueno, acá estaría lo de las hormonas, que ¿cómo están? El ciclo ovárico influido por estas hormonas. Las hormonas tenemos una fase folicular, la ovulación, y una fase lútea, donde se produce el lúteo. Hay que relacionarla. Esto es también complejo, ¿no? Lo vamos a ir explicando más detalle quizá la próxima, pero acá le mostramos qué pasa en el útero. En el útero, mientras se produce esta secreción de hormonas, el útero tiene una etapa, ¿sí?, donde hay cambios en el endometrio, que es la capa interna del útero, y se prepara para recibir. Cuando no recibe, entonces se produce la menstruación. Cuando no recibe a este cigoto que ha sido fecundado.
eso dura aproximadamente 5 días, luego esto vuelve a crecer y hay una etapa entonces proliferativa, luego nuevamente volvemos a la otra etapa. Ahora salgo porque les quiero mostrar la otra que es mejor. Yo sé que esto es complejo y que estamos hablando de muchos temas. Claro, los términos más que nada son Claro, complejos. muchos términos que los claro. hacemos con términos comunes, ¿no? Este otro que no lo tienen se los voy a enviar, muestra anatomía femenina, el ciclo menstrual femenino, tiene aproximadamente 28 días, un mes lunar, ¿sí? Y que tenemos entonces una etapa donde está la menstruación, una etapa donde tenemos la producción otra vez nuevamente de esa capa. Bueno, ya vimos el aparato interno femenino, acá está un esquema donde estaría, parece re complejo, ¿no? Acá estaría clítoris, útero, esta es la parte externa, y esta es la vejiga, y acá tenemos el útero, la vagina y el útero. Y acá el recto. Eso es un corte transversal. ¿Sí? Bueno, los ovarios, las funciones, que las funciones es una de las preguntas, producir los gametos, los óvulos y las hormonas. ¿Sí? Acá tenemos una sección de un ovario donde tendríamos los distintos folículos. El folículo que va madurando, el folículo de Graf, cuando se produce la ovulación, y luego el cuerpo amarillo. ¿Sí? Acá tenemos el útero, las distintas capas que lo componen, una capa externa, ¿sí? Bueno, tiene un cuello, esta sería la vagina, y un cuello, y luego el cuerpo del útero. Hay una capa externa, perimetrio, una capa interna, que es el endometrio, y en el medio está el miometrio, que es el músculo que forma este útero, que es un órgano que tiene más o menos 8 centímetros, y que tiene forma de pera. Y que es ahí donde se aloja luego, se forma el nuevo ser, ¿no? Útero o matriz. Quiero ver, bueno, este es en la cópula. Externo. Entonces acá vuelve aparato genital externo femenino, la vulva, que tiene el vestíbulo o ese barquito que abarca todo, que tiene la glándula, tiene las glándulas importantes, las glándulas de Bertolino y los labios. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, ¿qué es la menstruación? La menstruación es un periodo, se llama regla también, de pérdida de sangre por la vagina, del útero, y representa el inicio del ciclo femenino o ciclo menstrual, que es un ritmo de aproximadamente 28 días de duración y que suele aparecer a partir de los 11, generalmente 10, 11 a 15 años de edad. Dura hasta la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Es la última menstruación, pero en realidad se habla de menopausia cuando hubo un año, donde, después lo vamos a ver más adelante, donde ya no se produjo menstruación. Entonces se habla de menopausia, un perimenopausia. A ver si tenemos acá otro esquema mejor. Por ahí, como es mucho, vamos a cortar ahora para que ustedes vayan leyendo y volvamos al tema inicial. Yo lo que les quería mostrar es un video donde muestra el encuentro sexual y los órganos. Está muy bueno ese video porque nos pone en situación y en contexto. Nos hace interesante ver todos estos órganos y conocerlos. Creo que está, el video lo puse acá, pero no sé si lo voy a encontrar ahora. Ahora voy a tener que salir de compartir y volver a la compu a buscarlo. Como se está grabando, no lo puedo buscar, así que bueno, tengo que cortar la grabación. Voy a cortar porque me interesa que esté.